de otra Secretaría General. Cuando se disponga por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, se dará lectura a la moción presentada por el asambleísta Ramiro Vela. La moción plantea que el Pleno del Parlamento proceda a dar continúa con el proceso de juicio de político a la exfuncionaria. Con su autorización, señorita Presidenta, procedo a dar lectura del memorando número AN-BJJR-2025-0039-M de Quito Distrito Metropolitano 29 de abril de 2025 para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto moción. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Tungurahua y en ejercicio de los derechos y atribuciones contenidas en el artículo 110, numeral 11 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concordancia con el artículo 83, numeral 2 y videm dentro de la sesión número 1022 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para hoy 29 de abril de 2024, dentro del punto informe de posturas respecto al trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la señora Sofía Margarita Hernández Naranjo, ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mociono continuar con el juicio político en contra de la señora Sofía Margarita Hernández Naranjo, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Ramiro Vela Jiménez, asambleísta. Hasta ahí la lectura de la moción, señorita Presidenta. Como hemos escuchado, el asambleísta propone continuar con si tiene un apoyo juicio a la político moción en contra de la exfuncionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Con su autorización, señorita Presidenta, de conformidad con el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de continuación de juicio político presentada por el asambleísta Ramiro Vela Jiménez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. En las 8 intervenciones, más el punto de información, escuchamos en la necesidad de continuar con este proceso de juicio político en el Pleno del Parlamento Nacional en contra de la exfuncionaria. Esto toda vez que este documento o el informe de posiciones presentado por la Comisión de Fiscalización se analizó en el Parlamento ecuatoriano cuando en la mesa parlamentaria no se alcanzó la mayoría requerida para aprobar el informe que recomendaba a la Asamblea Nacional proceder con el enjuiciamiento político en contra de Margarita Hernández Naranjo, ex superintendente de Economía Popular y Solidaria. Por eso se aplicó lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se remitió a la Presidencia del Parlamento y por ende también se trasladó hacia el Pleno de la Asamblea Nacional para que tome la decisión si este juicio político continúa en el Pleno o de lo contrario se archiva. La solicitud de enjuiciamiento político, el legislador Javier Jurado subraya que la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, incumplió funciones en lo relacionado con el control a las cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y demás organizaciones del sector financiero popular y solidario. La mesa, al referirse a la Comisión de Fiscalización en el borrador del informe, concluía que la solicitud presentada por el legislador Jurado en contra de la ex superintendente de Economía Popular y Solidaria cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que se determinó que Margarita Hernández incumplió las funciones que se asigna a través del artículo 147 de la Ley Orgánica Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, así como en artículos de otras leyes. Es de esta manera que se tramitó en la Comisión de Fiscalización al no contar con esos votos necesarios para presentar ese informe correspondiente para solicitar el enjuiciamiento político. El informe de posturas de posiciones fue ya analizado, se dio lectura en el Pleno de la Asamblea Nacional en el inicio de esta sesión del Pleno 1022. Una vez que cierre este registro, corresponderá ya la votación y determinar si es que existe o no el respaldo parlamentario para que el Pleno de la Asamblea Nacional en una siguiente sesión desarrolle el juicio político. De lo contrario, ya conocemos los resultados. Cumplo con informar, contamos con 105 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Ramiro Vela. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 105 asambleístas se registraron y con ello ya son los únicos asambleístas que están facultados para consignar su voto de respaldo o no a la moción presentada por el asambleísta Ramiro Vela. 14 votos hasta este momento se consignan y podemos observar en la pantalla, pero faltan todavía casi todos los parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse al respecto frente a la moción presentada y saber si es que este procedimiento de juicio político continuará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si es que existe ese respaldo legislativo
Legislativo en una siguiente sesión convocada por la presidenta de la Asamblea Nacional. Corresponderá a la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional y presentar sus pruebas de descargo. Las pruebas de cargo también se escucharán durante las horas correspondientes establecidas así en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, después del debate, y se tomaría ya la resolución si es que existe el respaldo en la Asamblea Nacional, en el Pleno del Parlamento, respecto a esta moción. Recordemos que el asambleísta Javier Jurado presentó esta solicitud de juicio político en contra de la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Esto se desarrolló el 18 de noviembre. Así también el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite y la sustanciación de este proceso de juicio político. Sofía Margarita Hernández fue acusada de incumplimiento de funciones, fue designada como superintendente de Economía Popular y Solidaria en el año 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y sus funciones terminaron el 3 de septiembre del año 2024. Es por eso que se ha presentado todos los argumentos al respecto para sostener que hubo incumplimiento de funciones. También se recordó que el juicio político se puede desarrollar mientras dure el proceso de gestión de actividades de los funcionarios o hasta un año después de finalizadas sus labores, sus actividades. Existe el respaldo parlamentario, lo que significa que el proceso de juicio político en contra de la ex superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, continuará en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que significa entonces que deberá comparecer ante los parlamentarios y parlamentarias durante 3 horas, presentar sus argumentos de descargo, es decir, sus pruebas de defensa respecto a los señalamientos que se han planteado. Casi todos los votos son votos de respaldo, faltan únicamente 3 parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse, y ya cuando lo disponga la presidenta de la Asamblea Nacional, este procedimiento de votación se cierre y se proclamarán los resultados. Pero cuando de 105 asambleístas, 103 ya han dicho que sí, están de acuerdo con continuar este juicio político, los resultados ya dan a cuenta que en una siguiente convocatoria este proceso se desarrollará en el Salón del Pleno Nela Martínez. Este es el último punto del orden del día de los 2 convocados para esta jornada, una sesión que se instaló sin modificaciones en el orden del día. No se presentaron estas solicitudes por parte de los asambleístas y de esta manera ya los legisladores se han pronunciado al respecto. Y como dábamos cuenta, se desarrollaron 8 intervenciones y lo decíamos, estas 8 intervenciones todas giraron en torno a respaldar este proceso de juicio. Cierre, por favor, la votación. De la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Se ha dispuesto por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional cerrar la votación. Faltan 2 asambleístas por consignar su voto. Se esperan unos minutos adicionales para conocer si es que será unánime el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional o de lo contrario, hasta el cierre de este proceso de votación no han consignado los votos, se trasladarán a votos en abstención. Los resultados. Señorita presidenta, cumplo con informar, contamos con 103 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de continuación de juicio político presentada por el asambleísta Ramiro Vela.